Los brillantes salones blancos de la Armonía 7 nunca habían parecido tan tranquilos. El embajador Tom Reed caminaba con paso firme junto a su guía alienígena. Sus pasos resonaban mucho más fuerte que el suave repiqueteo del ser más pequeño. Con poco más de 6 pies de altura, se alzaba sobre la delicada criatura que se hacía llamar primer orador Brightwing. La diferencia no estaba solo en la altura. Cada paso que daba Reed tenía que medirse cuidadosamente. La gravedad artificial de la estación estaba establecida en un estándar terrestre de 0.3 para acomodar a sus habitantes regulares. Sentía que podría flotar con cada movimiento. Su especie se mueve con tanta fuerza. Brightwing observó sus grandes ojos reflejando las brillantes luces del techo. El delgado cuerpo del alienígena y su piel como una gasa lo hacían parecer casi transparente. Debe ser difícil adaptarse a nuestro entorno. Reed sonrió diplomáticamente. Nos adaptamos rápidamente. Es una de las fortalezas humanas. No mencionó cómo su equipo de seguridad había pasado meses entrenando para operaciones de baja gravedad, solo para esta reunión detrás de él. La mayor Ann Walker vigilaba atentamente sus alrededores. Su cuerpo compacto tenía más músculos que la mayoría de las especies alienígenas en esta estación tenían en todo su cuerpo. La baja gravedad hacía que su sensación era como un resorte en espiral listo para rebotar en las paredes si no tenía cuidado. El grupo diplomático pasó por otro puesto de control de seguridad. Los guardias alienígenas, seres altos y esbeltos con 4 brazos, intentaron parecer profesionales, pero no pudieron ocultar sus miradas nerviosas hacia los humanos. Su especie había evolucionado en un planeta con unos y la gravedad de la Tierra para ellos los humanos eran tanques andantes. El consejo espera en la gran cámara, anunció Brightwing haciendo un gesto hacia un conjunto de puertas ornamentadas que se encontraban frente a ellos. Están ansiosos por discutir los posibles términos de la alianza. Reed captó la ligera vacilación en la voz alienígena. Sabía lo que significaba. La coalición necesitaba la ayuda de la Tierra, pero estaban aterrorizados por los humanos. Las noticias de la clasificación de la Tierra como un mundo de muerte se habían extendido rápidamente a través de su espacio. Las historias de humanos que levantaban muchas veces su propio peso corporal, sobreviviendo a heridas que matarían a la mayoría de las especies y soportando condiciones ambientales extremas, se habían vuelto casi míticas. Las puertas de la gran cámara se abrieron silenciosamente en el interior. Representantes de 12 especies diferentes se sentaron en un círculo. Algunos flotaban en cápsulas antigravedad, otros se posaban en plataformas elevadas. Todos los ojos se volvieron hacia la delegación humana. Bienvenidos representantes de la Tierra. Una voz profunda resonó a través de la estación de la cámara. Comandante Pensamiento Profundo, un ser compuesto de estructuras cristalinas, habló desde su posición central. Nos sentimos honrados por su presencia. Reed dio un paso adelante recordando moverse lentamente. El honor es nuestro. La Tierra espera unirse a la comunidad galáctica. La reunión transcurrió sin problemas. Durante la primera hora discutieron las rutas comerciales, intercambio tecnológico e integración cultural. Reed notó cómo los extraterrestres se maravillaban de la forma casual en que los humanos manejaban sus tabletas de datos, dispositivos que pesaban casi nada en esta gravedad, pero serían demasiado pesados para que la mayoría de las especies de la coalición los sostuvieran cómodamente en su gravedad. Luego los sistemas de advertencia de la estación se activaron. Al principio fue solo un cambio sutil en la iluminación. La suave iluminación blanca cambió a un rojo pálido. Reed lo notó de inmediato. Años de entrenamiento diplomático le habían enseñado a lavarse para detectar cualquier cambio ambiental. Los extraterrestres también notaron sus diversos apéndices y órganos sensoriales temblando de preocupación. Comandante, una voz crujió a través del sistema de comunicación de las cámaras. Naves desconocidas acercándose no responden a los saludos. Pensamientos profundos. Forma cristalina pulsó con colores preocupados. ¿Cuántas? 3 naves capitales se agitan. Configuración desconocida. No están en nuestra base de datos. La sala estalló en preocupación. Murmullos. Reed intercambió miradas con el mayor Walker. Su mano ya se había acercado a su arma. Tal vez deberíamos posponer. Brightwing comenzó, pero fue interrumpido por un violento temblor que recorrió toda la estación. La gravedad artificial parpadeó. Las sirenas de advertencia ahora sonaron. Su tono diseñado para el oído extraterrestre, pero aún bastante fuerte para los oídos humanos. El entrenamiento de Reed entró en acción. El estado mayor de nuestra nave Walker Pre. El dispositivo de comunicación Esther todavía estaba acoplado, señor, pero otro impacto sacudió la estación. Esta vez la gravedad cayó por completo durante 3 segundos antes de volver a la vida. Los extraterrestres estaban entrando en pánico. Ahora su peor pesadilla se estaba volviendo realidad. Una situación de crisis con los humanos. Estos poderosos habitantes de los mundos de la muerte se aprovecharían del caos. ¿Surgiría su verdadera naturaleza violenta? No esperaban lo que sucedió a continuación. El embajador Reed se mantuvo tranquilo. Su voz cortó el caos. Comandante Deep Thought, ofrecemos la asistencia inmediata de la Tierra en esta situación.
El equipo de seguridad del Mayor Walker está a su disposición. Los extraterrestres miraron en estado de shock mientras los humanos mantenían la compostura mientras su propio mundo literalmente se sacudía. AP parte a su alrededor. Estaban a punto de presenciar de primera mano por qué los habitantes de los mundos de la muerte eran considerados los supervivientes definitivos de la galaxia. El ataque llegó más rápido de lo que nadie esperaba. A través de las enormes ventanas de visualización de la gran cámara, Reed observó cómo 3 naves negras atravesaban el espacio como dagas. No se parecían a nada que hubiera visto antes. No había un brillo visible del motor. No había marcas estándar, solo pura oscuridad contra las estrellas. Nuestros escudos están fallando. Las estaciones vienen. Oficial de combate. Un ser flotante parecido a una medusa agitó sus zarcillos en apuros. Sus armas estaban pasando por nuestras defensas como si ni siquiera estuvieran allí. Comandante. Pensamientos profundos. Cuerpo cristalino, parpadeó con rápidos cambios de color. Active los protocolos de emergencia. Comience la evacuación de los sectores civiles. La Mayor Walker se acercó a Reed, sus ojos entrenados escaneando la cámara. Señor, esas naves están usando algún tipo de arma de gravedad. La gravedad artificial de la estación sigue fluctuando. Ella tenía razón. Reed podía sentirlo. La atracción de la gravedad cambiando de manera impredecible para los humanos era desorientador, pero manejable para la especie de la coalición era devastador. Varios miembros del Consejo en sus cápsulas antigravedad luchaban por mantener la posición, mientras otros se agarraban a sus perchas con los apéndices que tenían. El embajador Brightwing flotó cerca tratando de mantenerse firmes. Nunca nos hemos encontrado con tal tecnología. Nuestras armas no pueden penetrar sus escudos. Otra explosión sacudió la estación. Esta vez la gravedad cayó a casi cero antes de dispararse repentinamente a casi lo normal de la Tierra. El cambio envió a la mayoría de los miembros del Consejo alienígenas al suelo. Sus cuerpos no estaban diseñados para tales fuerzas. La Mayor Walker se movió instantáneamente, se empujó del suelo con fuerza precisa, atrapando a 2 miembros del Consejo que caían antes de que pudieran tocar el suelo. Su fuerza aterradora para ellos, hace solo unas horas, ahora significaba supervivencia. Tenemos que movernos. Reed anunció, su voz firme. Comandante, ¿dónde está su ubicación? ¿Más segura? Los colores de pensamientos profundos se estabilizaron ligeramente. La cámara central 3 niveles más abajo, pero en este flujo de gravedad los llevaremos allí. Reed interrumpió, tocó su unidad de comunicación. Equipo de seguridad, verge en la gran cámara. Estamos moviendo al Consejo a un lugar seguro. A través de las ventanas, vieron cómo las naves defensivas de la estación se enfrentaban a los atacantes. Las naves de la coalición, elegantes y hermosas, dispararon elegantes armas de energía que salpicaron inofensivamente contra los pasillos de la nave negra. A cambio, los atacantes dispararon armas que parecían distorsionar el espacio mismo alrededor de sus objetivos. Esas no son armas normales. Walker observó, todavía sosteniendo a los miembros del Consejo alienígena que atrapó. Están apuntando al espacio alrededor de nuestras naves, no a las naves mismas. La estación se estremeció de nuevo, las luces de emergencia destellaron, y una nueva alarma se unió al coro. Reed reconoció el sonido, toda la brecha advirtiendo su abordaje. Un pensamiento profundo, anunció su voz llevando nuevos armónicos de miedo. Múltiples brechas detectadas en los anillos exteriores. El equipo de seguridad humano llegó moviéndose con precisión practicada a pesar del chi en gravedad. Parecían casi relajados en comparación con las fuerzas de seguridad de la estación que luchaban por mantenerse erguidas. Fórmense. Walker ordenó, protocolos de gravedad estándar de la Tierra. Estas fuerzas de gravedad, los turnos no son nada comparados con nuestros escenarios de entrenamiento. Reed observó cómo su equipo de seguridad organizaba rápidamente a los miembros del Consejo. Los humanos se movían con un propósito, sus cuerpos compensaban naturalmente las fuerzas cambiantes. ¿Qué había pasado? Parecía aterrador para los extraterrestres. Hace horas la fuerza humana, la masa humana, la adaptabilidad humana, ahora representaba su mejor esperanza de supervivencia. El embajador Brightwings habló suavemente, ahora flotando cerca de Reed. Tu gente, pareces no tener miedo. Reed sonrió sombríamente. En la Tierra tenemos un dicho, la hora más oscura llega justo antes del amanecer. Hizo una pausa cuando otro impacto sacudió la estación. Esta podría ser tu hora más oscura, primer orador, pero recuerda que tienes a los habitantes de los mundos de la muerte de tu lado. Ahora, a través de las ventanas, las naves negras continuaron su implacable aproximación. Los anillos de defensa externos de la estación ya estaban oscuros. Su red eléctrica falló. Lo que fueran estos atacantes, tenían tecnología mucho más allá de la comprensión de la coalición, pero nunca antes se habían enfrentado a humanos, nunca se habían enfrentado a seres evolucionados para sobrevivir en un mundo que intentaba matarlos. Todos los días frijoles cuyos cuerpos fueron forjados en gravedad, casi 3 veces la que estos atacantes usaban como arma. Mientras Reed ayudaba a organizar la evacuación, no pudo evitar pensar que estos atacantes desconocidos estaban a punto de aprender una lección muy importante sobre subestimar a los habitantes de los mundos de la muerte. El viaje a la cámara central rápidamente se convirtió en una pesadilla para todos excepto los humanos. Mientras el grupo avanzaba por Harmony 7 pasillos, la gravedad artificial de la
Estación continuó su danza errática entre cero y cerca de la normalidad de la Tierra. La Mayor Walker lideró el camino, sus movimientos precisos, a pesar de las condiciones cambiantes detrás de ella. El equipo de seguridad humana había formado un círculo protector alrededor de los miembros del consejo. Cada humano llevaba al menos un dignatario alienígena que no podía manejar la gravedad. Cambia a la izquierda, gira adelante. Walker gritó: mira el techo, la gravedad va a cambiar de nuevo a la derecha en Q. La gravedad artificial se invirtió. Los humanos instantáneamente se prepararon contra la guerra que se había convertido en su nuevo techo. Los alienígenas observaron con asombro cómo sus guardias mantenían su posición, manteniéndolos a salvo mientras los escombros flotantes rebotaban caóticamente a su alrededor. Como la forma cristalina del comandante Pensamientos Profundos pulsaba con colores curiosos. ¿Cómo predices estos cambios? Reed, que estaba ayudando a Brightwing a navegar por el pasillo, respondió mientras se agachaba debajo de una silla flotante: no los estamos prediciendo, estamos sintiendo las ondas gravitacionales antes de que golpeen. Todavía en la Tierra evolucionamos para ser sensibles a tales fuerzas. Una explosión distante sacudió la estación. A través de las ventanas del pasillo podían ver cápsulas de escape lanzándose desde los sectores civiles. Algunos llegaron a un lugar seguro, otros quedaron atrapados en extraños campos retorcidos de espacio distorsionado generado por el contacto de las naves negras. La voz de Walker atravesó el caos. Intrusos al frente. El grupo se detuvo a través de los campos de gravedad cambiantes. Los vieron figuras con elegantes armaduras negras, moviéndose con una gracia antinatural. Parecían fluir a través de las distorsiones de gravedad, como si no estuvieran allí. Ponerse a cubierto. Walker ordenó al equipo de seguridad humano moverse de inmediato, colocando a los miembros del consejo detrás de soportes estructurales. Los intrusos levantaron sus armas, dispositivos extraños que parecían más instrumentos científicos que armas. Una onda de espacio distorsionado se disparó hacia el grupo. Lo que sucedió a continuación se hablaría en el espacio de la coalición durante años. En lugar de ponerse a cubierto, Walker se empujó desde la pared con toda su fuerza terrestre, se disparó a través del espacio retorcido de gravedad como un misil. Sus músculos mejorados y su densa estructura ósea le permitieron mantener el rumbo donde otros habrían sido arrojados. Los intrusos claramente no esperaban esto. Sus armas fueron diseñadas para atrapar enemigos en pozos de gravedad o desequilibrarlos. Pero el cuerpo de Walker evolucionó para manejar fuerzas mucho mayores que las que podían generar simplemente impulsado. Se estrelló contra el primer intruso con una fuerza devastadora. La armadura del alienígena se agrietó bajo el impacto de un ser cuyos músculos fueron diseñados para trabajar bajo 3 veces la gravedad a la que estaban acostumbrados. Ahora, Reed gritó. El resto del equipo de seguridad humana entró en acción. Usaron la gravedad caótica para su ventaja, empujándose de paredes y techos con fuerza calculada, convirtiéndose en proyectiles vivientes que la gravedad del intruso. Las armas no podían contrarrestar eficazmente a los alienígenas que observaban en silencio aturdido. Los mismos cuerpos poderosos que habían temido horas atrás ahora eran su salvación. Cada humano se movía con una combinación de poder bruto y control preciso que parecía imposible en la gravedad cambiante. Su armadura, Walker gritó mientras luchaba con otro intruso, está diseñado para combate de baja gravedad. No están acostumbrados a la fuerza física real. Reed entendió de inmediato que estos atacantes confiaban en su tecnología avanzada, pero habían evolucionado como la mayoría de las especies galácticas en baja gravedad. Nunca se habían enfrentado a seres naturalmente adaptados para resistir las mismas fuerzas que usaban como armas. La cámara del núcleo está justo adelante, anunció un pensamiento profundo, su forma cristalina vibrando de esperanza por primera vez desde que comenzó el ataque. Pero antes de que pudieran avanzar, una nueva alarma sonó a través de la estación. El dispositivo traductor de Brightwings proporcionó rápidamente el significado: falla de contención del núcleo de la estación, sobrecarga del generador de gravedad inminente. Reed miró a Walker, que acababa de terminar de incapacitar al último intruso. Ambos sabían lo que esto significaba. Si el generador de gravedad de la estación explotaba, la onda de choque gravitacional resultante destrozaría la estructura. Es hora de mostrarles lo que los habitantes de los mundos de la muerte realmente pueden hacer, dijo Walker, una sonrisa sombría en su rostro. Embajador, espero que recuerdes tu entrenamiento de gravedad cero. Reed asintió. Se habían entrenado para condiciones como esta, pero lo que estaban a punto de intentar llevaría incluso las capacidades físicas humanas a sus límites absolutos. La cámara central de Harmony 7 era una maravilla de ingeniería alienígena en circunstancias normales. Su enorme esfera de energía arremolinada habría regulado la gravedad en toda la estación. Ahora pulsaba con patrones de luz peligrosos, cada destello acompañado de otra onda de gravedad que sacudía la estructura de la estación. El campo de contención está fallando. La forma cristalina de Deep Thoughts parpadeó rápidamente. Nuestros ingenieros no pueden acercarse a los controles, la gravedad es demasiado fuerte. Reed observó cómo varios técnicos alienígenas intentaban llegar al panel de control principal. Incluso con sus trajes ambientales avanzados, no podían luchar contra las ondas de fuerza gravitacional. Cada pulso los empujaba hacia atrás, sus marcos de luz indefensos contra el caminante de poder. Estudió la escena, su mente táctica corriendo esos controles. ¿Cuánto pesan en gravedad normal?
Alrededor de 300 de su kilogramo terrestre, respondió un técnico, pero ahora con las fluctuaciones de la gravedad, está cambiando entre 5 y 10 veces la gravedad normal cerca de los controles, agregó otro técnico, imposible de alcanzar. Los humanos intercambiaron miradas en la Tierra, se habían entrenado en alta, las cámaras de gravedad no eran tan altas, pero sus cuerpos al menos estaban preparados para un estrés gravitacional intenso. El embajador Walker habló en voz baja. ¿Recuerdas el entrenamiento de la estación de Júpiter? Reed asintió con la cabeza con gravedad. Todos los diplomáticos humanos tenían que entrenarse para condiciones extremas. El escenario de la estación de Júpiter había sido uno de los peores. Simulando reparaciones en la aplastante gravedad de Júpiter, esto era peor, pero el principio era el mismo. Apareció una grieta masiva en una de las paredes reforzadas de la cámara. A través de ella, pudieron ver más de los intrusos blindados negros que intentaban abrirse camino. Sus armas de gravedad estaban afectando el núcleo de la estación, lo que hacía que la situación fuera aún más inestable. «Tenemos compañía», gritó uno del equipo de seguridad humana tomando una posición defensiva. Walker tomó una decisión rápida. Equipos de 2. Jones y Smith sostienen esa brecha. Lee y Martínez protegen al consejo. Parece que estamos haciendo esto de la manera difícil. Reed se quitó la chaqueta diplomática debajo de ella. Su cuerpo mostraba los músculos compactos típicos de los humanos nacidos en la Tierra. Los extraterrestres observaron fascinados cómo él y Walker comenzaron a estirarse, preparando sus cuerpos para lo que vendría después. ¿Qué estás haciendo? Brightwing preguntó, preocupación genuina en su voz. La gravedad te aplastará tal vez. Reed respondió, pero tenemos mejores probabilidades que alguien más aquí. El primer intruso atravesó la brecha inmediatamente disparando su arma de gravedad. Jones se apoyó contra la pared y recibió el golpe directamente. El arma debería haberlo aplastado en su lugar. Gruñó, su tierra evolucionó huesos y músculos tensos, pero aguantando ahora. Walker, gritó ella, y Reed comenzaron su aproximación a los controles. La escena que siguió se volvería legendaria en el espacio de la coalición. Mientras las ondas de gravedad pulsaban a través de la cámara, los dos humanos avanzaron paso a paso. Sus cuerpos lucharon contra fuerzas que habrían licuado a la mayoría de las especies en la galaxia. El sudor brotaba de su piel, los músculos temblaban por el esfuerzo, pero siguieron moviéndose. Los intrusos, al ver este avance imposible, enfocaron sus armas en la pareja, pero sus ataques basados en la gravedad solo se sumaron a la fuerza contra la que los humanos ya estaban luchando. Los ralentizó, pero no pudo detenerlo su debilidad. Reed Jade, o con acento agudo, mientras se arrastraban hacia adelante bajo una presión aplastante. Mira cómo se mueven. Walker lo buscó también. Los intrusos, a pesar de su tecnología avanzada, se quedaban en áreas de baja gravedad, no podían manejar las fuerzas intensas mejor que las especies de la coalición. No eran habitantes de los mundos de la muerte. Se dio cuenta, todo su poder proviene de su tecnología. Otro pulso de gravedad golpeó casi deteniendo su avance. Reed sintió sus huesos creak bajo presión, que habría destrozado cualquier esqueleto de ser normal, pero la Tierra los había preparado para esta generación de evolución. Bajo una gravedad más alta que la de la mayoría de las razas espaciales, había convertido a los humanos en tanques naturales. Estaban a 5 metros de los controles. Ahora los intrusos estaban llegando a través de múltiples brechas, pero el equipo de seguridad humano los detuvo. Su fuerza terrestre demostró ser más que rival para las ventajas tecnológicas de los alienígenas. La estación gimió como un metal, gritando bajo la tensión. Se estaban quedando sin tiempo, pero también estaban a punto de demostrar por qué los humanos estaban clasificados como una de las especies más peligrosas en el espacio conocido, no por su tecnología, sino por lo que sus cuerpos podían soportar naturalmente. A 3 metros del panel de control, la visión de Reed comenzó a desdibujarse. La gravedad ahora era 12 veces la normal de la Tierra. Sus huesos se sentían como si pudieran romper la materia en cualquier momento. A su lado, Walker se arrastró hacia adelante pulgada a pulgada. Apretó los dientes con determinación. Si pudiéramos, Jade, o con acento agudo. Llegó a la anulación. Otra ola de intrusos se filtró a través de las brechas. El equipo de seguridad humano luchó como titanes usando su fuerza natural con un efecto devastador. Jones había descubierto cómo atrapar y devolver los pulsos de gravedad. Sus músculos terrestres proporcionaban suficiente poder para redirigir las propias armas del enemigo contra ellos. La voz del embajador Deep Thoughts se transmitió incluso a través del caos. Contención del núcleo, 30 segundos hasta la falla total. Reed miró el panel de control. 2 metros, ahora su corazón latía contra sus costillas con suficiente fuerza para aturdir a un ser normal. Pero los humanos no eran normales, no para los estándares galácticos. Sus corazones habían evolucionado para bombear sangre bajo presiones mucho más altas de las que la mayoría de las especies podrían sobrevivir. Recordamos el trabajo de entrenamiento con los pulsos. Walker entendió de inmediato. En lugar de
Luchar contra cada onda de gravedad. Comenzaron a cronometrar sus movimientos, empujar hacia adelante. Cuando la gravedad disminuyó, apóyense. Cuando alcanzó su punto máximo, era como surfear si el océano estuviera tratando de convertirte en un panqueque detrás de ellos. Brightwing observó con asombro al resto del consejo acurrucado detrás de barreras improvisadas protegidas por el equipo de seguridad humana. Vieron que sus temidos habitantes de Death Worlds luchaban contra condiciones que sus mayores mentes de ingeniería habían declarado imposibles de sobrevivir. Un metro, miren hacia afuera, le gritó desde su posición defensiva. Un grupo de intrusos había logrado establecer una especie de cañón de pulso de gravedad. El arma zumbó con un poder siniestro. La explosión golpeó a Reed y Walker como una montaña, pero en lugar de ser aplastados sucedió algo inesperado. Sus cuerpos ya estaban forzando los límites de su capacidad natural. La durabilidad actuó como la gravedad. Los mismos pozos, el pulso se deformó a su alrededor. Los controles. Walker extendió su brazo temblando por el esfuerzo. Sus dedos rozaron el panel. Reed forzó su cuerpo hacia adelante una última vez. Juntos agarraron la enorme palanca. Sus músculos evolucionaron para trabajar bajo la castigadora gravedad de la Tierra, tensos contra la fuerza combinada de la Corel. Mal funcionamiento de si las armas enemigas. ¿Qué están haciendo?, susurró uno de los técnicos de la coalición con asombro. La palanca se movió lentamente al principio, y luego con una velocidad creciente las luces de advertencia destellaron en el panel. La mente táctica de Reed, luchando a través de la neblina del estrés físico, vio el patrón en los outs rojos. Mayor gruñó los estabilizadores. Podemos redirigir. Walker también lo buscó. La red de gravedad de la estación no falló por completo. Estaba tan sincronizada con los comandos correctos que podían sus dedos. Bailaron por el panel, cada movimiento luchando contra fuerzas que deberían haber convertido sus huesos en polvo. Reed la preparó su propio cuerpo, sirviendo como escudo contra la gravedad aplastante. De repente el resplandor rojo enojado del núcleo cambió a azul. Las ondas de gravedad cambiaron de patrón ahora. Walker gritó al equipo de seguridad: botas magnéticas. Los humanos activaron sus botas magnéticas. Justo cuando Walker dio el comando final en toda la cámara del núcleo, la gravedad se revirtió violentamente, pero solo en secciones específicas. Los intrusos que se habían quedado en las áreas de baja gravedad se vieron golpeados con toda la fuerza de la gravedad normal de la Tierra. Sus gritos de sorpresa se convirtieron en dolor mientras sus cuerpos evolucionaban para zumbidos mucho más ligeros. Lucharon bajo lo que los humanos consideraban condiciones normales. Su armadura avanzada se agrietó bajo su propio peso. Sus armas diseñadas para manipular la gravedad fracasaron cuando el cambio repentino en las fuerzas abrumó sus calibraciones. Con el primer aliento de ala brillante, están usando nuestra propia estación contra ellos. Reed y Walker todavía luchan contra una gravedad casi aplastante cerca de los controles. Se permitieron pequeñas sonrisas. La marea había cambiado. Los intrusos estaban aprendiendo por las malas que la tecnología solo podía compensar mucho la evolución natural. La cámara del cordón se había convertido en una trampa y la mayor debilidad de la humanidad. Sus pesados orígenes mundiales se habían convertido en su mayor arma. La cámara del núcleo se había convertido en un campo de batalla diferente a todo lo que la coalición había presenciado en áreas de la gravedad normal de la Tierra. Los intrusos yacían atrapados en su propia armadura pesada mientras los humanos se movían con facilidad practicada. Los invasores restantes, agrupados en las zonas de baja gravedad, ahora tenían miedo de aventurarse en lo que los humanos consideraban condiciones normales. Equipos de seguridad avanzada. Walker ordenó con su voz el caballo de la tensión anterior, los empujó a las zonas de alta G. Los equipos de seguridad humanos se movieron con precisión coordinada, se habían entrenado para este tipo de operación, aunque generalmente no con tanto en juego. Sus cuerpos se recuperaron de la tensión inicial. El mal funcionamiento del núcleo ahora demostró por qué los humanos evolucionados de la Tierra eran considerados tanques vivientes según los estándares galácticos. Reed observó desde el panel de control, todavía trabajando para estabilizar el núcleo. El comandante pensó profundamente y gritó: ¿sus sistemas muestran alguna mejora? Los colores de los seres cristalinos se habían estabilizado. Sí, la contención del núcleo del embajador se está estabilizando. Pero las naves enemigas. Un impacto masivo sacudió la estación. A través de las ventanas de visualización de las cámaras, podían ver las 3 naves negras acercándose, sus armas cargando para otro ataque. Ahora están desesperados. Walker observó, ayudando a un miembro herido del equipo de seguridad a un lugar seguro. No esperaban que sus armas de gravedad fallaran en las zonas de baja gravedad. Los intrusos restantes intentaron reagruparse, sus armas diseñadas para manipular la gravedad. Los campos chispearon y funcionaron mal. La nueva configuración de gravedad de la estación había desequilibrado su tecnología cuidadosamente calibrada. Mire sus movimientos. Reed señaló a Brightwing, que se había unido a él en el control. Vea cómo luchan incluso en baja gravedad. Cuando sus trajes fallan, los grandes ojos del primer orador se abrieron con comprensión. Dependen completamente de su tecnología. Sin ella son como la mayoría de las especies galácticas. Reed terminó evolucionado en baja gravedad, depende de la tecnología para compensar, pero los humanos, como para demostrar su punto, Jones y su equipo habían acorralado un grupo de intrusos. Los extraterrestres intentaron luchar cuerpo a cuerpo,
Pero sus cuerpos, incluso con sus armaduras potenciadas, no podían igualar la fuerza natural de los músculos evolucionados de la Tierra. Los humanos ni siquiera necesitaban armas, sus cuerpos eran armas forjadas por generaciones de evolución. Bajo una gravedad más alta de la que la mayoría de las especies podrían soportar, la voz del embajador Deep Thoughts transmitía nuevos armónicos de respeto. Las naves enemigas están cargando sus armas principales, nuestros escudos siguen caídos. Walker se subió al panel de control, su uniforme estaba desgarrado y ensangrentado, pero sus movimientos aún eran fuertes. Esas naves también dependen de la manipulación de la gravedad. Si podemos extender el campo de gravedad de la estación Reed, se dio cuenta de inmediato. Años de entrenamiento diplomático habían incluido operaciones básicas de la estación. Necesitaríamos toda la potencia en los proyectores del anillo exterior. El núcleo apenas es estable como está. Entonces lo estabilizamos primero. Walker dijo con expresión determinada. Se volvió hacia los ingenieros de la coalición. Su gente entiende esta tecnología mejor que nadie. Díganos qué hacer. Los siguientes minutos mostraron a los alienígenas reunidos algo que nunca habían esperado de los habitantes del mundo: del miedo a la muerte, la capacidad de trabajar sin problemas con otras especies. La fuerza física de los humanos era impresionante, pero su adaptabilidad, su voluntad de escuchar y aprender incluso en una crisis, demostró ser igual de valiosa. Bajo la guía de los ingenieros de la coalición, las manos de Reed y Walker volaron por el ras de control. Sus cuerpos aún sentían los efectos de su terrible experiencia anterior, atravesaron el dolor. Otros humanos ayudaron a mover la coalición. Los técnicos atravesaron los campos de gravedad variables que los protegían mientras trabajaban para restaurar la energía de los sistemas de la estación. La lectura se estabilizó. Uno de los técnicos anunció la contención del núcleo al 90%. Los proyectores del anillo exterior respondieron. Otro agregó: podemos extender el campo de gravedad a través de las ventanas gráficas. Las naves negras se acercaron. Sus armas brillaban con energía mortal. Se preparaban para dar lo que pensaban que sería un golpe mortal. Creen que estamos indefensos, Walker dijo con una sonrisa sombría en su rostro. No tienen idea de lo que los humanos y la cohesión pueden hacer juntos. Reed asintió con la cabeza. Sus manos se cernían sobre los controles finales. La estación zumbaba con poder a su alrededor, lista para mostrarles a estos invasores por qué desafiar una estación defendida por habitantes de los mundos de la muerte había sido su mayor error. El momento había llegado. Los dedos de Reed se cernían sobre la secuencia de control final mientras Walker se coordinaba con los equipos de seguridad a través de las ventanas gráficas de las cámaras centrales. Las tres naves negras se alzaban como depredadores gigantes. Sus armas estaban potenciadas al máximo. Todo el personal de la coalición, asegúrense. Walker ordenó que esto se pondría difícil. Los miembros del Consejo Alienígena observaron fascinados cómo los humanos los ayudaban a ponerse los arneses de seguridad. Los mismos poderosos manos que una vez habían temido ahora revisaron cuidadosamente cada hebilla y correa, asegurando su seguridad. Proyectores de anillo exterior a máxima potencia. Pensamiento profundo, anunció su forma cristalina brillando constantemente. Embajador, a su orden. Reed miró a Walker, quien asintió. Ahora golpeó los controles hacia adelante. El campo de gravedad reconstruido de la estación explotó hacia afuera como una onda de choque. Las naves negras, tan confiadas en su superioridad tecnológica 2, de repente se encontraron atrapadas en una burbuja de gravedad normal de la Tierra. El efecto fue inmediato y devastador. Su tecnología de manipulación de la gravedad calibrada para generar fuerzas aplastantes en entornos de baja gravedad fracasó espectacularmente. Las propias armas de la nave se volvieron contra ellos. Sus sistemas cuidadosamente equilibrados colapsaron bajo fuerzas que nunca fueron diseñados para manejar. Mira a Brightwing, señaló con un apéndice tembloroso sus cascos. La armadura aparentemente impermeable de la nave negra comenzó a agrietarse. Habían construido sus naves para proyectar campos de gravedad, no los resistieron. Ahora estaban experimentando lo que cada humano en la Tierra vivía todos los días y su tecnología no podía soportarlo. Sus motores están fallando. Uno de los técnicos de la coalición informó con asombro. Están tratando de retirarse, pero evolucionaron en baja gravedad, solo al igual que sus tropas. Walker terminó. Sus cuerpos no pueden manejar los sistemas de control bajo las condiciones. A través de los puntos de ruptura que se cerraban en la cámara, podían escuchar a los intrusos restantes pidiendo una extracción de emergencia. Sus temidas armas de gravedad se habían convertido en trozos de metal inútiles, demasiado pesados para que incluso los levantaran en la norma de la Tierra. Al gravedad, el primer salón de la nave negra se abrió como un huevo roto. El segundo lo siguió poco después. Sus puertos de armas se arrugaron bajo su propio peso. El tercero logró alejarse, pero su motor chisporroteó y murió cuando la tripulación del Cree sucumbió a las fuerzas gravitacionales que habían ejercido tan descuidadamente contra otros. Por la primera luz, la voz de Deep Thoughts tenía tonos de asombro. Los has
Derrotado con nada más que tu estado natural de existencia, Reed sonrió cansadamente. A veces la mejor arma es simplemente ser quien eres. Miró alrededor de la cámara a las especies de la coalición reunidas, aunque tener buenos aliados también ayuda a la limpieza. Tomó la nuestra. Las naves de rescate de la coalición llegaron para encontrar un sitio extraño. Los humanos ayudaron a capturar a los atacantes sobrevivientes. Su fuerza natural les permitía manejar fácilmente a los prisioneros que apenas podían moverse. Una gravedad normal de la Tierra. El misterio de los orígenes de la nave negra tomaría tiempo para desentrañar. Pero su amenaza había sido neutralizada en la bahía médica principal de la estación Walker. Se sentó junto a Reed mientras los médicos de la coalición trataban sus heridas por la exposición a la gravedad cercana. Brightwing habló con otros miembros del consejo. Su miedo anterior a los humanos olvidó por completo el consejo. Ya está hablando de una alianza militar formal, anunció Brightwing flotando hacia ellos. Ahora los están llamando los habitantes del mundo pesado, pero con respeto. No teman un gran cambio desde esta mañana, observó Reed con una leve risa que hizo que le dolieran las costillas magulladas. Su gente nos ha mostrado algo notable hoy, añadió un pensamiento profundo, sus cristales pulsando con colores cálidos. Temíamos su fuerza, pero nunca entendimos su verdadero valor. No solo son más fuertes, son protectores. Walker miró a los extraterrestres reunidos recordando cómo habían trabajado juntos en la crisis. Eso es lo que los humanos hacen mejor. En realidad, evolucionamos en un mundo que intentó aplastarnos, que nos arrojó todo lo que tenía. No nos hizo conquistadores, nos hizo sobrevivientes, y los sobrevivientes se protegen unos a otros. Mientras los sistemas de la estación volvían a la normalidad, las noticias se extendieron por todo el espacio de la coalición. La historia de cómo los habitantes del mundo de la muerte de la Tierra habían convertido su mayor estigma en salvación se contaría durante generaciones. Los temidos humanos se habían convertido en aliados honrados. Sus poderosos cuerpos, ahora vistos como escudos en lugar de armas. La coalición había aprendido una lección importante. La verdadera fuerza no se trataba de tener la tecnología más avanzada o las armas más poderosas. A veces se trataba simplemente de ser construido para resistir y estar dispuesto a usar esa resistencia para proteger a los demás.